Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Elecciones presidenciales 2022, segunda vuelta. Alianza de la Independencia Informativa. Vea y conozca la información de las elecciones con Noticias 1 y Cable Noticias. Alianza de la Independencia. Que en esos 11 millones de votos que nos han dado el triunfo, la mayoría sean de jóvenes y de mujeres. Una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas. Una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas. El acuerdo nacional, por tanto, tiene que ver con reformas que necesitan y han gritado hoy las juventudes y las mujeres de Colombia. Tiene que ver con los derechos fundamentales que no pueden ser más letra muerta en la Constitución, sino que tienen que ser la vida cotidiana, la existencia real, la garantía plena de una Constitución viva, que se pueda palpar, que se pueda vivir todos los días, una Constitución viva en la plenitud de los derechos de la gente. Si me preguntan ¿para qué es un acuerdo nacional? Yo diría para construir los máximos consensos que nos permitan las reformas que hagan que la vida de la familia pueda ser una vida mejor. Que allí el viejo y la vieja puedan tener una pensión. Que allí el joven, la joven puedan tener una universidad, que allí el niño y la niña puedan tener la leche y el pan y la carne no sea un artículo de lujo, que allí la familia pueda construirse más unida, más fuerte, más poderosa, porque sus derechos fundamentales como personas humanas se pueden garantizar, se pueden cumplir. Si me lo permiten, el gran acuerdo nacional es para construir la paz, y la paz no es más que la garantía de los derechos de la gente. La paz es que la sociedad colombiana tenga oportunidades. La paz es que alguien como yo pueda ser presidente, o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta. La paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros. Desde el gobierno que se iniciará el 7 de agosto, comenzará la paz integral en Colombia, a partir primero del gran diálogo nacional entre la sociedad colombiana toda, y en segundo lugar, a partir de lograr que las armas dejen de disparar, que las armas dejen de usarse, que las armas dejen de existir por fuera del Estado colombiano. No es matarnos los unos a los otros, es amarnos los unos a los otros. Un gobierno de la vida, por tanto, no solo es la paz, es la justicia social. En estas campañas venían gritándonos una y otra vez, construyendo la contracampaña quizás a partir de las mentiras y del miedo, que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos.
que íbamos a destruir la propiedad privada. Pues bien, de manera franca, aquí les diría lo siguiente: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar mentalidades atávicas ligadas allá a ese mundo de siervos, a ese mundo de esclavos que tenía como contraparte los señores y los dueños esclavistas. Tenemos que construir una democracia, y esa democracia la vamos a construir a partir de permitir que exista un pluralismo de conciencias, un pluralismo ideológico, un pluralismo de colores, un pluralismo económico. El pluralismo económico significa superar las viejas esclavitudes, los viejos feudalismos, poder tener una tierra que se llene de alimentos cultivados, tener un espacio para las comunidades indígenas, para que se desarrolle su autonomía, su cultura, tener una economía popular que se pueda fortalecer a través de la conectividad, a través de la educación, a través del crédito barato. De ahí saldrán formas del capitalismo, sí, ojalá democrático, ojalá productivo, ojalá no especulador. De ahí saldrán también nuevas formas de relacionamiento de la humanidad a partir de las nuevas tecnologías. De ahí saldrá una economía fuerte, productiva. Por eso queremos transitar de la vieja economía extractivista que mataba el agua y que mataba la vida hacia una nueva economía productiva que pueda hacer crecer en toda Colombia puestos de trabajo, producción, que es la base misma de la riqueza. La riqueza nacional depende del trabajo. Si ese trabajo es asalariado, si ese trabajo es independiente, si ese trabajo es solidario y cooperativo, si ese trabajo adquiere las nuevas formas de la economía colaborativa, tendrá el respaldo del nuevo gobierno. Porque solo sobre la base de crecer económicamente, de producir, es que podremos entonces también redistribuir. No se puede redistribuir sin producir. Por tanto, si queremos redistribuir para que la sociedad toda sea más igualitaria, tenemos que producir. Producir en el campo, producir en la industria, producir en el turismo, producir sobre la base del conocimiento, que es como se produce en el siglo XXI. Producir regulados sin que se afecte la dignidad humana. Producir regulados de tal manera que no se afecte la naturaleza, que no se afecte el agua, que no se afecte el páramo, que no se afecte el pájaro.
producir respetando la naturaleza, que significa la justicia ambiental. Y aquí podríamos sintetizar qué es un gobierno de la vida: la paz, la justicia social, la justicia ambiental, las madres que no tengan que venir aquí a mostrar los rostros de sus hijos asesinados. Buenas noches para todos. Aló, aló, sí, escucha. Buenas noches para todos. En nombre de mi hijo Dylan, que es una víctima más de este país, en nombre de todas las víctimas de los falsos positivos, Nicolás Neira, Yuri Neira, Diego Felipe Becerra y todas aquellas víctimas que hemos sido de este gobierno y de los anteriores, alzo mi voz por mi hijo, porque exijo justicia. Y le doy la bienvenida, presidente, porque en usted está la esperanza de todos nosotros, de la justicia. En usted está la esperanza de nosotros los pobres, de los necesitados, del negro, del blanco, del rico, del pobre. En usted está la esperanza. Bienvenido a Colombia, a nuestro país, presidente. Paz, justicia social, justicia ambiental, el gobierno de la vida. Y aquí, discúlpenme, ahora que hablamos de naturaleza, hacer un paréntesis para hablar al mundo. Queremos que Colombia, y será la prioridad de la política diplomática, se coloque al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático. La ciencia nos ha dicho que como especie humana podemos perecer en el corto plazo, que la vida en esta tierra hermosa puede perecer en el corto plazo, que las dinámicas de acumulación, que un mercado desaforado, que unos deseos de codicia y ganancia desaforadas, que un proceso de consumo desaforado está a punto de acabar con las bases mismas de la existencia. No nos lo dicen las izquierdas, no nos lo dicen las derechas, nos lo dice la ciencia. Si la ciencia no lo dice, toca actuar ya. No somos uno de estos países que emiten en enormes cantidades el CO2 y los gases efecto invernadero, pero estamos aquí al lado de una de las mayores esponjas que consumen los gases efecto invernadero que otros países arrojan: la selva amazónica. Las selvas de América Latina. Hoy se impone que Colombia trate de salvar la selva amazónica en función de salvar la humanidad. Nos han criticado porque proponemos una transición energética quizás rauda, dicen los críticos, hacia las energías limpias, en las que Colombia tendría enormes ventajas. Pues bien, se trata de establecer ahora un diálogo en las Américas. Me han llamado casi todos los presidentes de América Latina. Y creo
que hoy sí podemos proponer ahora sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano, un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación, en toda la diversidad que es América. Yo creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar sobre lo que significa el hecho que en todo este continente americano que compartimos, allá se emita, como casi en ningún otro país, gases efecto invernadero, y aquí los asumimos, los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica. Si allá se emite y aquí absorbemos, ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no establecemos otra manera de entendernos? ¿Por qué no dejar de emitir más allá? ¿Y por qué no ayudarnos aquí a que las esponjas de la absorción de los gases de la muerte de la humanidad puedan ser más eficaces? Le propongo al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América, como un gobierno que pretende ser el gobierno de la vida no podría proponer la construcción de una economía de la vida. Le propongo a América Latina integrarnos más decididamente. Le propongo a Colombia mirarnos como latinoamericanos, que es lo que somos. No solo porque tengamos la sangre latina, sino también la afro, también la indígena ancestral. Las razas, que no es la palabra que hay que usar ya, las corrientes étnicas que nos llevaron a pensar que éramos el resumen cósmico del planeta. América Latina, que es también América indígena, que es también América afro, que es también América anglosajona, que es también América multicolor, tiene que encontrarse en el gran diálogo que permita salvar a la humanidad. Al progresismo de América Latina le propongo dejar de pensar la justicia social, dejar de pensar la redistribución de la riqueza, dejar de pensar que es posible un futuro sustentado sobre la base de los altos precios del petróleo, del carbono, del gas, porque es insostenible para la existencia humana. A los progresismos de América Latina le propongo pensar que América Latina puede construirse alrededor de la agricultura y las reformas agrarias, de la agroindustrialización, de la industria bajo las nuevas tecnologías, que todas significan la producción sobre la base del conocimiento y del reencuentro con la naturaleza. Una América Latina productiva y no extractivista. Una América Latina que profundice el conocimiento hasta las máximas esferas del saber de la humanidad. Una América Latina que gracias a sus raíces negras e indígenas
le pueda proponer al mundo un verdadero reequilibrio con la naturaleza para poder vivir, para poder existir. Una América Latina junta que le pueda gritar a la humanidad que llegó el momento de cambiar para poder vivir. Para poder vivir sabroso. Le agradezco, colombianas y colombianos, su apoyo. Les agradezco este día histórico. Me lo soñaba de vez en cuando. Me preguntaba si iba a ser posible. Estaré hablando el 19 como presidente de la República, me preguntaba. Aquí somos una demostración de que la paz es posible en Colombia, de que los sueños se pueden volver realidad, los sueños de justicia, los sueños de igualdad, los sueños de libertad. Decíamos en Cartagena, allá donde comenzó con Haití la libertad de América, que volviéramos a gritar libertad. Pues gritemos libertad. Libertad para que nunca más la masacre anegue el territorio. Libertad para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. Libertad para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña. Libertad para que los sueños puedan ser, para que una democracia aquí se pueda construir, para que una república sea posible. Una democracia profunda, una democracia multicolor, una democracia de los hombres y de las mujeres libres, verdaderamente libres. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Los quiero mucho. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información. Hoy día de elecciones, ya todo está decidido. Gustavo Petro es el presidente electo de Colombia. Vamos a dar de una vez la bienvenida a nuestros analistas, al doctor César Caballero. Doctor César, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y le damos también la bienvenida al doctor Ramiro Bejarano, a quien muy deferentemente le agradecemos estar, porque sabemos que está en Europa, hay una gran diferencia horaria, así que infinitas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Mónica, a usted y lo mismo a César y a todos los televidentes. Bueno, ya estábamos escuchando el discurso de Petro. Era un llamado a la unidad. Habla de que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra, que no es un cambio para la venganza, que es un cambio que consiste en dejar el odio atrás y también los sectarismos, y da la bienvenida a los 10.5 millones de votantes de Rodolfo Hernández. ¿Qué piensan ustedes de este discurso de unidad, doctor César Caballero? Yo creo que es un discurso que tiene aciertos y tiene errores. El primer error me parece que fue largo y desordenado. El presidente de Colombia debería ser consciente que tenía un espacio de tiempo en el cual debería decir cosas muy concretas, y no fue un discurso concreto. Dio unos mensajes positivos, por ejemplo, el llamado de la unidad, el reconocer los 10,5 millones de votos de Rodolfo Hernández y hacerlo sentir parte de su gobierno. También el hecho de
de referirse particularmente a un sector de la población que ha tenido desconfianza sobre él, diciendo que él va a promover el capitalismo en Colombia, pero un capitalismo con ajustes y distinto. Entonces yo creo que hay cosas buenas, pero también hay cosas de un cierto desorden y de un cierto mensaje, digamos, de alguna manera que es necesario de cambio con lo que fue electo, pero que debe tender más puentes con sectores de la población que no votaron por él. Perfecto. Doctor Bejarano, ¿qué opina de este discurso de unidad del nuevo presidente electo Gustavo Petro? Mire, yo le tengo que decir que lo vi con mucha emoción. Hacía mucho tiempo en la República de Colombia no se oía un discurso con tanta sustancia y con tanta sentido social. Lo que Petro ha hecho seguramente es un discurso desordenado, como dice César, pero yo creo que también es que la ocasión era desordenada, porque en la mitad de toda esa concurrencia era imposible llevar un texto escrito. Pero lo que ha hecho él es realmente un discurso de esperanza, inclusive utilizó la expresión gobierno de la esperanza. Me parece que es una buena iniciación de su gestión, porque ha salido a decirle a los votantes de Rodolfo Hernández que son bienvenidos. Ha dicho también que están abiertas las puertas para Uribe, para todas las personas con las que han sido sus contradictores, que hay que dejar el odio y el sectarismo. Eso que me parece tan importante que lo haya dicho el presidente electo. Y una cosa, un detalle muy significativo, la madre de este joven que murió trágicamente, que se apareció en la mitad del discurso con el retrato de su hijo, y que el presidente electo la haya dejado intervenir en la mitad de su discurso, es sin precedentes en la historia del país. Y es también un mensaje clarísimo: respeto a los derechos humanos, no a los excesos de la fuerza pública y, por supuesto, consideración con esas personas que han tenido que padecer la tragedia de falsos positivos o de ver a sus familiares sacrificados en las calles. Perfecto. Tenemos otro punto muy importante en este discurso, pero primero vamos a hacer un corte pequeño y ya regresamos con Noticias 1, la red independiente. Y regresamos a la sede de la celebración del presidente electo Gustavo Petro. Enrique Tapias, buenas noches. Al pueblo colombiano por una participación históricamente alta. Estamos a su disposición. Mónica, buenas noches. Pues efectivamente, luego de obtener más de 11 millones de votos, el presidente electo Gustavo Petro llegó aquí al Movistar Arena y frente a más de 14.000 personas que llenaron ese lugar, habló de diferentes temas. Dijo que hoy comenzó una nueva historia del país. Pidió dejar el odio, los sectarismos y los resentimientos atrás para la creación de un nuevo país, pero hubo dos cosas que llamaron la atención y tiene que ver con que le pidió al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dejar en libertad a los jóvenes que fueron capturados porque se manifestaron el año pasado en el inconformismo por las actuaciones y por las reformas que anunció el gobierno actual. Bueno, y el presidente Petro no lo ha tenido fácil. Su triunfo de hoy estuvo precedido por 2 derrotas, por muchas luchas y fuerte oposición a sus tesis. Veamos parte de su historia. En agosto del año 2020, plena pandemia, Gustavo Petro llamó a varias fuerzas políticas para conformar lo que denominó un pacto histórico con proyección electoral para las presidenciales de este 2022. 7 meses después, en febrero de 2021, se lanzó oficialmente la alianza Pacto Histórico, que nació de la unidad de los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático, Movimiento Alternativo Indígena y Social, el Partido del Trabajo de Colombia, la Unidad Democrática y Todos Somos Colombia. Entonces, nadie se imaginaba que la izquierda representada por ellos llegaría más lejos que nunca en su aspiración por gobernar el país. Ustedes votan por Petro, votan por el pacto. En marzo del año pasado, las fuerzas políticas que integran el Pacto Histórico decidieron escoger mediante consulta popular al candidato oficial de la alianza a la presidencia de la República y conformó las listas para llevar sus bancadas al Senado y a la Cámara. Lo que hoy está a la orden del día es el cambio del poder. Aunque era fácil predecir que el líder de la Colombia Humana ganaría la consulta, era incierta la suerte que correría la lista al Congreso en cuanto al número de parlamentarios que lograrían conseguir su curul. Las urnas los esperan para cambiar la historia de Colombia.
El 13 de marzo pasado, Petro se impuso sobradamente como candidato oficial del pacto histórico con 4,5 millones de votos y su lista consiguió 20 curules en el Senado y 30 en la Cámara de Representantes, siendo la más votada de la elección, superando la de todos los partidos tradicionales. Esas sí son las barras bravas. Francia Márquez, su fórmula a la vicepresidencia, fue la segunda votación en la consulta interna con casi 800.000 votos, lo que la convirtió en fenómeno político símbolo del cambio que la otra Colombia está pidiendo. Mujer, liberal y negra, bienvenida al pacto histórico. En la primera vuelta presidencial, Gustavo Petro subió su votación a 8.479.100 votos. Nunca antes la izquierda colombiana había llegado a ese nivel de votación. Nunca antes en la historia habíamos estado tan cerca. Para la segunda vuelta, las alianzas se aumentaron y los sectores de los partidos tradicionales decidieron adherir a la candidatura de Petro, aumentando las posibilidades de conseguir la presidencia. El triunfo de Petro se debe desde luego a la intensa campaña que ha hecho formalmente hace más de un año y de manera implícita desde el día de la posesión de Iván Duque, pero también se debe a ese fenómeno político que se llama Francia Márquez. Saludo a los nadies, a las nadies. Francia Márquez podría ser la presidenta de Colombia en caso de ausencia temporal o definitiva del mandatario electo Gustavo Petro. Francia Márquez nació en un corregimiento afrodescendiente del municipio de Suárez, Cauca, que solo tiene en su cabecera 20.000 habitantes. La región es una de las más olvidadas del país en materia de inversión y desarrollo. Por eso se puede decir que Francia Márquez viene de la Colombia profunda. Ella es una luchadora de los derechos de su comunidad en principio y después de las etnias y los grupos minoritarios del país. Las mayorías empobrecidas que han sufrido las consecuencias de esa política de muerte. Francia inició su activismo cuando aún era adolescente. En 1997 ya era miembro activo de la organización Proceso de Comunidades Negras, con una labor enfocada en el fortalecimiento de las comunidades étnicas del Cauca. Apoyó la conformación de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y de 2010 a 2013 fue presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó. Más adelante organizó la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida, logrando el reconocimiento de 27 consejos comunitarios. En 2016, en el marco de los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las FARC, apoyó la Comisión Étnica para la Paz, la participación de sus pueblos en el acuerdo y obtuvo la inclusión del capítulo étnico para la paz. Su defensa de los derechos de los pueblos étnicos la hicieron merecedora de varios premios internacionales, el más importante de ellos, el Goldman, en 2018, que se concede anualmente a los defensores de la vida y el medio ambiente. La academia no puede ser simplemente para la gente que tiene condiciones económicas. En 2020 obtuvo con muchos esfuerzos económicos de su parte el título de abogada en la Universidad de Santiago de Cali. Francia es hoy, sin duda, uno de los dos fenómenos políticos de la nueva Colombia. El otro fenómeno, aunque se encuentra en las antípodas ideológicas de ella, representa diferentes problemáticas nacionales, es Rodolfo Hernández. Y regresamos con la opinión de nuestros analistas y le quiero preguntar al doctor Ramiro Bejarano sobre esas declaraciones de Gustavo Petro en este discurso sobre la solicitud que le hizo al fiscal general de la Nación de liberar a los jóvenes que fueron capturados en los últimos días y adicionalmente sobre restituir a los alcaldes que fueron suspendidos. Doctor Bejarano. Bueno, empiezo por lo último. El restablecimiento de los alcaldes que fueron suspendidos ya ocurrió con el caso del alcalde de Ibagué, porque como él estaba apoyando a Federico Gutiérrez y él perdió, entonces la procuradora consideró que ya no había motivo para mantenerlo suspendido. Y ya anunció también que va a restablecer a los demás alcaldes que están suspendidos porque ya no hay motivo de que hagan daño en la actividad política, aunque yo creo que no estaban pues en esa actividad franca de intervención en política. Y en lo que tiene que ver con que libere a los jóvenes, yo creo que en eso va a tener que cuidarse en el futuro mucho el presidente, porque no ha de faltar quien le vaya a decir que está interfiriendo en la autonomía e independencia de la rama judicial y de los órganos públicos. A mí me parece prudente que lo haya hecho como un mensaje político hoy, que todavía no es presidente, pero ya cuando sea presidente sí me parece que
esas peticiones las va a tener que atemperar, porque si no ya me veo al uribismo hirsuto criticándolo, diciéndole que está afectando la autonomía de los jueces, del fiscal, etcétera. Pero es un llamado de atención muy importante para que si se están cometiendo excesos en la fiscalía, que es lo que sugiere esa intervención, pues el fiscal general de la Nación se apersone de ese tema y que realmente le dé un rumbo distinto a una entidad que durante estos años ha estado prácticamente con la agenda oficial del doctor Iván Duque. Justamente cuando estábamos viendo este discurso, estábamos comentándolo con el doctor César Caballero, de esa participación indebida de un poder público en otro. ¿Qué opina de eso? Yo creo que ese es otro de los errores que cometió Gustavo Petro. Yo creo que él, frente al fiscal general, lo que debería hacer es respetuoso y pedirle a los jueces que valoren las pruebas que se han presentado, y si estos jóvenes pues son culpables, pues que se sometan al imperio de la ley, pero que si no, pues obviamente queden liberados. Frente a la procuradora coincido con las palabras del doctor Ramiro Bejarano, en el sentido de que básicamente o sea, ya no hay una causal para que mantenga esas suspensiones, pero pues me parece que el presidente Gustavo Petro debe reconocer que una de las críticas que se le hicieron es que no respetaría, digamos, los marcos institucionales, razón por la cual yo hubiera preferido que él sea, digamos, que prefiero que sea más cuidadoso y que no hiciera ese tipo de llamamientos. Comentamos en la primera vuelta que esta iba a ser una elección muy cerrada. Así fue. ¿Qué fue lo que marcó, digamos, el éxito en esta segunda vuelta para Gustavo Petro? Yo creo que varias cosas. Nosotros aquí creo que una pregunta compleja no tiene una respuesta sencilla, sino varias cosas. Lo primero que sin lugar a dudas es que aumentó el porcentaje de votantes, particularmente en la costa caribe. Lo segundo es que no todos los votantes de Federico Gutiérrez funcionaron como yo lo dije en ese momento. No es una cosa automática sumar unos votos y tenerlos, porque una parte de ellos necesariamente, claramente votó por Gustavo Petro y otra votó en blanco, pero también hubo una parte de los votantes de Rodolfo Hernández que probablemente después de apoyarlo en primera vuelta tuvieron dudas en este momento y apoyaron a Gustavo Petro. En ambos casos hay un crecimiento importante. Las notas que ustedes mostraron, Gustavo Petro obtiene 4,5 millones en marzo, 8,5 millones en mayo, y ahora obtiene 11,300,000 votos, que es eso algunos analistas decían que Gustavo Petro ya había llegado a su techo. Yo siempre sostuve que él venía cambiando el piso que tenía, y obviamente hoy vemos que es el nuevo presidente de los colombianos, legítimamente electo, y esperamos que le vaya muy bien y que gobierne para todos los colombianos. A mí lo que más me gustó del discurso, de lo que él dijo, es que no va a gobernar solamente para los que lo eligieron. Ese es un enorme contraste con Iván Duque, porque Iván Duque, su gran error estratégico es que desde el principio se dedicó a gobernar solo para los que lo eligieron. Gustavo Petro está anunciando que va a gobernar para todos los colombianos, y me parece que eso es un contraste muy importante. Doctor Bejarano, ¿notó usted algún cambio en la estrategia en esta segunda vuelta, en esta carrera presidencial de Gustavo Petro? Sí, yo creo que fue evidente no solamente el cambio en la actitud de Petro, sino en la actitud de Rodolfo. Los ataques viscerales de la campaña de Rodolfo y de todo el uribismo contra Petro fueron terribles, no solamente contra él, sino contra su hija, contra su mujer, contra todos los miembros de la campaña. Es decir, se agudizó la guerra sucia. Y yo creo que Petro lo manejó bien en la medida en que, si bien se defendió, no se matriculó por completo en unas discusiones viscerales y se centró en fortalecer el mensaje que le quería llegar a los colombianos. Colombia, potencia mundial de la vida. Colombia, potencia del amor. Colombia, amparadora de los recursos ambientales. En fin, él fortaleció su discurso, y a mí me parece que le llegó a mucha gente, y además supo aprovechar las flaquezas y las circunstancias de orden personal de muy diversa procedencia del señor Rodolfo Hernández, para no mencionar todas las cosas, el tema de sus vínculos judiciales y de sus ruidosas fiestas de Miami. Muy bien, y antes de que se consolidara justamente toda la contabilidad de votos, el candidato Hernández y el presidente Duque llamaron a Gustavo Petro para reconocer su triunfo y organizar el empalme.
5 minutos después de anunciados los resultados de la jornada electoral, en la que según el preconteo se impuso Gustavo Petro. ¡Viva la democracia de Colombia! El presidente Duque, a través de sus redes sociales, informó que ya había felicitado a su sucesor en la Casa de Nariño. Llamé a Gustavo Petro para felicitarlo como presidente electo de los colombianos. Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. El éxito es de la democracia. Menos de una hora después de cerradas las urnas, el registrador Alexander Vega cobró de inmediato el éxito de la jornada electoral. Hemos hecho el preconteo en 50 minutos de todas las mesas de Colombia, llegando al 97% y continuaremos casi hasta el 99.9% como en la primera vuelta presidencial. César Augusto Abreu, presidente del Consejo Nacional Electoral, por su parte, anunció que desde las 4 de la tarde fueron instaladas las comisiones escrutadoras y que en 4 días entregarán los resultados oficiales de las urnas. A más tardar el día jueves en la tarde estaremos declarando la presidencia de la República. Rodolfo Hernández también felicitó a Petro a través de sus redes sociales. Llamé a Gustavo Petro para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir con las promesas de cambio por las que Colombia votó hoy. Colombia siempre va a contar conmigo. Hace pocos minutos, el expresidente Álvaro Uribe reconoció el triunfo de Gustavo Petro y aseguró que para defender la democracia hay que acatar el resultado de las urnas. Ese momento político tiene también otra particularidad, la presencia de mujeres poderosas, no solo de las candidatas a la vicepresidencia, sino también de las esposas de los candidatos, en este caso de Francia Márquez y Verónica Alcocer. La gran ganadora de estas elecciones presidenciales es la participación de las mujeres y la feminización de la política. Ambas campañas intentaron adoptar una agenda sobre los derechos de las mujeres que sin lugar a dudas fueron determinantes en estos comicios. No es suficiente ser mujer en un lugar de poder, sino que es muy necesario poder impulsar unas causas feministas, unas causas que nos sigan empujando hacia la igualdad y unas causas que no permitan que se retroceda ninguno de los derechos que hemos alcanzado. Por primera vez, 2 mujeres afro de regiones y de clases sociales diferentes a las que tradicionalmente han llegado a la Casa de Nariño estuvieron como fórmulas vicepresidenciales. Vamos a tener a una vicepresidenta mujer y una vicepresidenta mujer que además viene, como tú muy bien lo dices, de una clase que no es la política tradicional. Entonces creo que eso ya es una ganancia enorme. Francia Márquez llegó a ser la fórmula de Gustavo Petro luego de una arrasadora votación cercana a 800.000 votos en la consulta del Pacto Histórico. Francia Márquez viene además de unos movimientos sociales muy establecidos y de una lucha activista muy importante y creo que tenerla ella de vicepresidenta de este país sería no solo simbólicamente muy apropiado, sino además que tendríamos por primera vez a una persona realmente adelantando las causas sociales de este país. A diferencia de otras campañas, Socorro Oliveros y Verónica Alcocer tuvieron una figuración propia con agendas autónomas. La vocera de Causa Justa considera que el próximo gobierno debe tener como prioridad la reglamentación de la decisión de la Corte sobre el aborto y un compromiso frente a las políticas de salud sexual reproductiva. Doctor Caballero, ¿de qué porcentaje estamos hablando cuando nos referimos a los excluidos o a los nadie? ¿En qué lugares están? ¿Qué hacen ellos? Porque además se fue un discurso recurrente de Francia Márquez a lo largo de esta campaña. Ella siempre habló de los nadie. Voy a comenzar diciendo que en la educación, como dicen los profesores de la Universidad de los Andes, Juan Camilo Cárdenas, Leopoldo Ferguson y Villegas, estamos teniendo un apartheid, porque solamente un grupo pequeño de niños colombianos que pueden estudiar en colegios privados de alta calidad, pues tienen buena educación. El resto de los colombianos que están en educación pública y en educación privada de mala calidad están como una especie de apartheid. Entonces ahí estamos haciendo una cosa desde la cuna hasta la tumba de esos excluidos que están ahí. Obviamente hay grupos minoritarios, poblaciones indígenas, poblaciones afrocolombianas y un montón muy grande de colombianos que no tienen un empleo digno, que tienen ingresos muy bajos. Es decir, los excluidos están y pululan por todas partes en la sociedad colombiana. Doctor Bejarano, ¿qué pueden esperar esos nuevos votantes de un gobierno electo con su participación? Yo creo que recoger el mensaje que Petro les ha dado hoy en el sentido de que este es el gobierno de la esperanza. Y una frase que yo le he recordado hoy varias veces que dijo Petro
y que hoy de alguna manera la mencionó. Él dijo que no valía la pena llegar al poder si no era para hacer cambios. Eso realmente muestra su talante y su propósito. Lo que la gente debe esperar de él es no que vaya a hacer milagros, sino que vaya a hacer cosas que realmente le sirvan al país. Por ejemplo, en el tema de tierras, impulsar el tema de lo que tiene que ver con el establecimiento de la jurisdicción agraria y establecer un procedimiento eficaz para la distribución y recuperación de las tierras de los que han sido desposeídos. El tema de lo que tiene que ver con la justicia social, la justicia ambiental y la paz. Ese mensaje es muy importante y por eso resalto yo de nuevo la presencia de la madre que llegó con la foto de su hijo. Ese mensaje que Petro le haya dado en la mitad del discurso y de la presentación, que sin duda fue desordenada, sin embargo dejó un clarísimo mensaje que tiene que ver con la paz y eso es lo que la gente está esperando realmente de Petro, que la paz se consolide, que la paz avance, que el tema con los helenos pueda llegar a buen puerto y yo creo que muchos sectores del país hoy han entendido el discurso de Petro porque cada uno de ellos sabe que en alguna parte se estaban refiriendo a ellos, cosa que no sucedía hace mucho tiempo y mucho menos con este gobierno autista que por fortuna ya está agonizando. Muy bien, Rodolfo Hernández perdió la presidencia, pero ganó en presencia política nacional, más de 10 millones de votos, 10 millones y medio de hecho, lo convierten en un jefe político de una buena parte del país. El ingeniero Rodolfo Hernández, con 77 años de edad y quien creó el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción hace unos meses para lanzarse por firmas, era un desconocido en el país, salvo su departamento natal, Santander. Mi compromiso es con toda Colombia. De él solo se conocía parte de su recorrido como empresario inmobiliario en Bucaramanga y sus escándalos judiciales de su época de alcalde de esa ciudad, en donde logró el triunfo electoral sin ser político, precisamente contra los caciques tradicionales del departamento de muy mala fama, como los clanes Aguilar y Villamizar. Pero su ejercicio como gobernante de la capital santandereana fue muy polémico. Una parte de la ciudad lo apoyó, mientras la otra parte lo combatió con graves denuncias de corrupción que aún hoy lo persiguen y lo tienen a las puertas de un juicio. No acepto los cambios. Sin embargo, la recolección de más de 1.800.000 firmas para avalar su candidatura presidencial fue un logro no solo, sino también de sus aliados, unos del sector tradicional y otros nuevos que hoy se declaran engañados. Nos sentimos utilizados por parte de Rodolfo Hernández y su equipo Liga Gobernante, tratándonos de mantener esa ilusión para que le recogiéramos firmas y a nivel nacional e internacional, como sucedió. Nunca hubo ni siquiera la intención de recoger listas. Hernández, casi desde el principio de esta campaña, dio un giro en la forma de hacer política en el país, una manera nunca antes vista en Colombia en elecciones formales, que lo sacó del anonimato y le funcionó. Re locos, papi, re locos. De la mano del estratega Ángel Becasino, el mismo que años atrás demostró que podía lograr que la gente creyera en lo que él se propusiera. Como demostración, dijo que la imagen de la Virgen había aparecido en una pata de pollo frito. Y en efecto, muchos ciudadanos empezaron a rezarle a la pata de pollo. Un equipo de periodistas del espacio trabajamos más en esto. En la jornada del 29 de mayo pasado, logró casi 6 millones de votos y consiguió derrotar al candidato del oficialismo, Federico Gutiérrez. Su campaña de redes, aunque polémica, tuvo resultados positivos. Alcanzaron a llamarlo el Trump colombiano. Paradójicamente, los factores que le dieron el éxito en la primera vuelta fueron los mismos que lo llevaron a la derrota. Su lenguaje para muchos soez, sus gestos desfachatados y su conducta poco ortodoxa le quitaron muchos votos de quienes lo apoyaron el 29 de mayo. Lo más viral en las redes durante la campaña fueron las acciones y declaraciones de Rodolfo Hernández. El triunfo de sus más de 10 millones o 10.5 millones de votos conlleva la derrota de la presidencia que hizo que entre la primera y la segunda vuelta el alcalde bumangués perdiera la Casa de Nariño. ¡Qué recibimiento tan hijueputa!
El fenómeno electoral Rodolfo Hernández se dio a inversa de la mayoría de los políticos. Primero, recibió una votación masiva en primera vuelta de casi 6 millones de votos y después una buena parte de sus electores empezaron a conocerlo. ¿Quién le compite a un hijo mío que lo tuve en Europa y en Estados Unidos cuando los pobres no son capaces que les toquen universidades de garaje? Los analistas atribuyen el éxito electoral de Hernández a su lenguaje coloquial, aunque brusco, a su modo de ser desfachatado como el del común de la gente y a su estilo patriarcal, similar al papá que quiere mandar en la casa desordenada. Pero un examen más detallado de su personalidad entre la primera y segunda vuelta habría hecho recapacitar a un porcentaje de sus votantes. Es el área metropolitana. Yo soy el área No, los técnicos tienen que venir y decir... Yo sé que usted es un lavaculo de la politiquería. No, señor, no sea grosero. Entonces Rodolfo Hernández se mostró no solo irreverente, sino vulgar y agresor de sectores débiles de la población. Los partos que han tenido son como 400 al año. Una fábrica hace chinitos pobres. También se hicieron públicas manifestaciones suyas de acoso laboral y de violencia verbal contra sus subordinados. No me alegue eso, ponga Manolo, punto. Ingeniero, pero pasa por escrito, por favor. Haga la nota y yo sé, usted es complicada, hijo de puta. Uy, ¿dónde dice que no se puede? En la ley lo impide bueno, que me dice el culo con esa ley. Bueno, toca entonces que su merced me autorice. No, esta la voy a echar hoy. La voy a echar hoy. Bueno, ingeniero, muy bien, lo que usted diga. También afectó creencias profundas de muchos colombianos. Yo recibo a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. Tal vez su excesiva autenticidad sin filtros ni respeto por los demás es parcialmente responsable de que hubiera perdido la presidencia hoy. Doctor Ramiro Bejarano, una pregunta para usted. Rodolfo Hernández estuvo muy cerca durante toda la campaña. ¿Por qué cree usted que el ingeniero, respaldado además por toda la derecha y por el gobierno que constantemente hizo participación indebida política, no pudo vencer a Petro? Precisamente por eso, porque yo creo que estaba muy mal agenciado. Fuera de las dificultades del propio ingeniero Rodolfo, estaba apalancado por el uribismo, que está desprestigiado, y por el gobierno terrible y desastroso que ha hecho el doctor Duque. Él, aunque trató de decir que no era uribista, pues le quedó muy difícil disfrazar eso, porque lo primero que hizo Federico en cuanto perdió las elecciones fue salir a decir en la misma noche que iba a votar por Rodolfo. Y yo me acuerdo que en esa oportunidad dijimos en el programa, yo lo dije también, que quienes creían que los 6 millones de votos de Rodolfo se iban a convertir en 11 porque se sumaban los 5 de Fico, que eso no, las cuentas no se podían hacer así en política. Y mire, la prueba está en eso. No pudieron sacar esa votación de los 11 millones que estaban esperando, y por el contrario creo que quedaron en una situación de una votación que, entre otras cosas, déjeme decirle, esa votación no es de Rodolfo. Él no es jefe político de nada. Él no tiene 10 millones de votos. Él sacó 10 millones de votos donde están los uribistas, está el Partido Conservador, están fuerzas de la ultraderecha, católicos, etcétera. Pero él no es dueño de nada. Tenga la absoluta seguridad que no es dueño absolutamente de nada. Y le recuerdo una cosa que dije yo hoy en la columna mía en El Espectador. El nuncio apostólico, el monseñor argentino que representa al Papa aquí, fue la persona que le indicó a Rodolfo que nombrara como vicepresidente a la doctora que la fungió como señora vicepresidenta de su fórmula vicepresidencial. Doctor Caballero, usted ya nos dijo cuáles fueron, digamos, las causas del éxito o del triunfo de Gustavo Petro el día de hoy. Habló en su discurso de la unidad nacional. ¿Cómo ve usted que sea posible unir al país, a un país que está fracturado, dividido, herido y lleno de odio? No, yo creo que hoy varios actores políticos mandaron unos mensajes muy importantes. Primero, Gustavo Petro dijo que quería un gobierno de unidad, que todos los que no votaron por él van a ser bien recibidos, y él mandó en su discurso varios mensajes. Segundo, por lo menos 3 gremios ya se pronunciaron, la ANDI, Asobancaria y la CCI, la Cámara Colombiana de Infraestructura, con sus presidentes, felicitando al presidente y tendiendo puentes de diálogo. Cuarto, Sergio Fajardo también lo hizo, sí, pero también tengo que decirlo, el expresidente Álvaro Uribe también lo hizo. Ajá. Tal vez la única voz realmente disonante es la de Federico Gutiérrez, que mandó un mensaje realmente
burdo, pues digamos que no corresponde al espíritu republicano que ha tenido Colombia, pero en términos generales yo veo que hay varios actores políticos, económicos y el mismo presidente mandando mensajes de vamos a tender puentes, vamos a ver, ojalá que esos puentes se puedan construir. Hay disposición de parte no solamente del presidente electo, sino de todas las personas que usted menciona. Y date cuenta, 3 gremios muy importantes que tienen razones para desconfiar, digamos, de alguna manera, tener distancias con el presidente, ya lo felicitaron y le manifestaron su deseo de trabajar con él. Un líder político como Álvaro Uribe, que entiende el momento histórico, lo felicita y le desea lo mejor. Sergio Fajardo hace lo mismo. Entonces me parece que, y obviamente el presidente Petro, ha mandado un mensaje también de tender puentes. Eso me parece que está bien. Muy bien. Con el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez llega al poder político la otra Colombia y queda desplazada por este periodo la clase que ha dominado el poder durante 2 siglos. Durante más de un siglo, Colombia fue gobernada por los partidos políticos tradicionales o por sus representantes, no solo voceros de ideología liberal o conservadora, sino de unas clases sociales que dominaron el país con base en su mejor preparación académica e influencias en las instituciones. Al excelentísimo señor doctor Alberto Lleras Camargo. Misael Pastrana. Al doctor Andrés Pastrana. Que demanda equilibrio en los órganos de poder. Aunque han sido presidentes algunos miembros de las clases medias, todos llegaron a la jefatura de Estado en representación de los partidos tradicionales. Por ejemplo, en 2002, Álvaro Uribe ganó las elecciones por fuera de su partido liberal, pero como parte de una disidencia que nunca se salió del marco de las colectividades dominantes. En 2010, Juan Manuel Santos ganó con una fórmula suprapartidista. Hoy la historia del dominio político nacional se divide y por primera vez es elegido un candidato que siempre ha estado en la oposición y que nunca ha militado en las colectividades tradicionales. Gustavo Petro, quien durante su juventud perteneció a la guerrilla del M-19, hizo su carrera como congresista contradiciendo las políticas de todos los gobiernos. Petro será el primer presidente de izquierda de Colombia y sus votantes esperan de él cambios en la estructura de poder y en los programas gubernamentales. También por primera vez en la historia del país, más del 57% de los colombianos habilitados para votar acudieron a las urnas. Esta histórica cifra se dio en gran parte por la polarización, pero igualmente por la participación masiva de los jóvenes y de las comunidades étnicas de la periferia geográfica y cultural de Colombia. Desde los rincones del Pacífico, desplazándose en lanchas durante varios días, su único medio de transporte hasta La Guajira, las comunidades indígenas se movilizaron para votar por el cambio que reclamaban. Yo vengo hasta en Caballos de la Sierra a votar por Petro. Ahora el reto de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia será el de unir a esas comunidades periféricas con los poderes políticos, económicos y sociales del centro del país. Como pocas veces en la historia electoral de Colombia, en las regiones más apartadas, miles de ciudadanos salieron a ejercer su derecho al voto en estas elecciones presidenciales, que evidencian que esas comunidades quieren otra Colombia. Doctor Ramiro Bejarano, ¿cómo cree usted que estará compuesto este gobierno de Gustavo Petro? ¿Se vislumbra algo cercano o medianamente, no sé, importante, digamos, para esa composición de este nuevo gobierno de Petro? Pues a mí me parece que hacer ese cálculo es muy difícil, pero interpretando el discurso que le hemos oído al doctor Petro, yo diría que va a ser un gabinete pluralista que represente el país para poder cumplirle a la mayoría nacional esa promesa de que son bienvenidos todos en la Casa de Nariño. Tiene que poner no personas de cada uno de esos grupos a la manera de la nefasta milimetría que se implantó por el presidente Guillermo León Valencia en la época del Frente Nacional, sino que ponga unos interlocutores con la suficiente credibilidad y respaldo político que puedan serlo de todos los actores de la política en Colombia, de los liberales, de los conservadores, de los campesinos, de los indígenas, de los empresarios, de los economistas, de los abogados. En ese tema de la justicia sí que va a ser importante que enmiende toda la cantidad de errores que ha cometido el gobierno de Iván Duque en materia de su tratamiento con la rama judicial. Doctor Caballero, ¿quién o quiénes podrían hacerle oposición a este nuevo gobierno de Gustavo Petro? No, yo creo, por ejemplo, que el uribismo
va a pasar a ser oposición. Creo que esa es una oportunidad muy grande para el uribismo. Yo creo que cuando ellos hicieron oposición al presidente Juan Manuel Santos les fue bien y por eso pudieron llegar al poder. Y yo creo que eso es sano en la democracia. Ellos ya han tenido 4 años el poder, lo han ejercido y el resultado es que a la gente no les gustó como lo hicieron, pero yo creo que en la oposición lo van a poder hacer bien y tienen experiencia, tienen un buen grupo de senadores y representantes que yo lo que estoy esperando es que le hagan control al presidente Petro, que necesita que lo controlen. Como todos los hombres poderosos, necesitan saber que tienen límites en el ejercicio de su poder. ¿Alguna consideración final? Porque sabemos que tiene una responsabilidad ahorita y se tiene que ir. No, reiterar que Colombia acaba de demostrar que por medio de las elecciones se pueden cambiar las políticas públicas. Perfecto. El cambio en la democracia es muy importante y ese es un mensaje poderosísimo para quienes creemos en la democracia. Es un mensaje además, por ejemplo, para esas personas de las FARC que equivocadamente se salieron del proceso de paz, porque es ver a una persona como él, como Gustavo Petro, que hoy es presidente de la República y que a través de la democracia se pueden cambiar las situaciones que uno considera injustas. Y me parece que es un mensaje profundamente poderoso. Muchas gracias y un honor estar contigo y con Ramiro. El honor es nuestro, doctor Caballero. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias. Pero Petro también dominó sobre el candidato Hernández en las búsquedas de Google. Lo curioso es que la búsqueda más frecuente fue razones para no votar por Gustavo Petro. Durante los últimos 7 días previos a esta segunda y definitiva vuelta presidencial, las tendencias del buscador Google en Colombia referente a los dos candidatos se movieron al vaivén de la política. El interés de los ciudadanos que usaron la web para consultar sobre un candidato la lidera Gustavo Petro con el 62%, mientras que su contendor, el ingeniero Rodolfo Hernández, tuvo un 38% de las búsquedas. El interés de los internautas no solo se dio por los candidatos, sino también por las candidatas vicepresidenciales. En los últimos 7 días, Francia Márquez, fórmula de Gustavo Petro, logró el 75% de las consultas, mientras que por la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, la candidata Marelén Castillo, el interés llegó al 25% de las búsquedas. Dentro de las métricas de Google, este mapa muestra que el departamento de Guainía en amarillo fue el único que se interesó por encima del resto de departamentos en color morado en consultar al candidato Rodolfo Hernández. También las estadísticas pudieron establecer que la pregunta más buscada sobre Gustavo Petro fue ¿por qué no votar por Petro? Mientras que de la otra orilla, la pregunta que más se hicieron los interesados fue ¿qué partido es Rodolfo Hernández? Estas son algunas de las tendencias que durante esta última semana de campaña electoral se dieron en el buscador de Google. Para tranquilidad del país y contra lo que se había dicho en orden público, el país está en calma y las instituciones empiezan a mandar mensajes tranquilizadores y de unión nacional con el nuevo gobierno. Juliana Ramírez, buenas noches. Mónica, cuando ya era inminente la victoria de Gustavo Petro como presidente de los colombianos, los principales gremios económicos como FENALCO, el gremio de los comerciantes, ANDI, el gremio de los industriales y Asobancaria, el gremio de los bancarios, se pronunciaron al respecto. Hicieron pronunciamientos referentes a 1, dejar la polarización atrás, 2, trabajar en equipo y 3, respetar la propiedad privada. Leo una parte de lo enviado por el gremio de los banqueros. Es el momento de dejar atrás la polarización, las descalificaciones personales y las tensiones que marcaron la contienda electoral. Es el momento de serenar los ánimos y desde todas las orillas poner a Colombia como norte común. El país cuenta con el sistema financiero en este propósito. Estos gremios no solamente reconocen la victoria de Gustavo Petro, sino que están dispuestos a trabajar con él. El pronunciamiento es completamente relevante e importante porque durante la campaña estos gremios estuvieron muy activos en contra de lo propuesto por el candidato Gustavo Petro. Muchas gracias, Juliana. Y los promotores de la libertad de prensa asumen que por su trayectoria de exclusión, Gustavo Petro va a promover reformas para que sus gobernados estén mejor informados. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, el 20 y Colombia Check, 3 organizaciones ciudadanas que defienden, vigilan y promueven la independencia del ejercicio periodístico en Colombia, coincidieron en que el presidente electo Gustavo Petro podría buscar la democratización de los medios, dándole mayor protagonismo informativo a los llamados grupos alternativos de comunicaciones, pequeñas iniciativas que existen pero sin alcance masivo.
que estén apuntando, por ejemplo, a ampliar el espectro democrático en los medios de comunicación. Sin embargo, ante la posición confrontadora que ha tenido Petro en algunas ocasiones frente a la prensa que lo cuestiona, las fundaciones que propenden por la libertad de prensa creen que tendrán que ser más receptivo como jefe de Estado que lo que fue como senador o candidato. A ser tolerantes y no solamente tener un mensaje favorable, sino también emprender unas acciones que sirvan para fortalecer y darle vitalidad al periodismo en el país. Ninguna de las organizaciones civiles de prensa espera que el nuevo mandatario Petro tome el camino de la censura o de la intimidación mediante acciones judiciales contra los medios o periodistas. Lo que creo más bien es que Petro puede promover reformas legislativas porque, pues digamos, él con el interés de tener una agenda progresista. Que respete la independencia de los medios de comunicación y creo que es muy importante que la ciudadanía, las organizaciones, la sociedad civil y todo el sector pues esté constantemente vigilando y monitoreando. Y mirando este caso desde el lado de los medios, los analistas no descartan que el futuro gobierno de Petro será blanco de desinformación para deslegitimar su presidencia por parte de un sector que ya está alineado con las derechas del país. Podríamos seguir viendo todas estas narrativas guerrilleros, tanto de Petro como Francia, que ha sido tildada de guerrillera, y otras narrativas de odio que hemos visto muy fuertes. Los defensores de la libertad de prensa esperan concretar una pronta reunión con el nuevo jefe de Estado. Doctor Ramiro Bejarano, llega la izquierda al poder después de más de 200 años. ¿Cómo ve usted la llegada de esa izquierda y cómo se puede romper el miedo que genera la llegada justamente de esta tendencia en nuestro país? Pues el miedo ya lo empezó a romper Gustavo Petro con ese discurso en el que habló del gobierno de la esperanza, habló que necesita un cambio no para vengarse ni para fortalecer los sectarismos, dejar el odio y hacer un gobierno donde predomine la política del amor. Y yo creo que esos mensajes quedaron muy bien situados y yo veo también con muy positivo el trino que puso el expresidente Álvaro Uribe, que en estos últimos 20 años no ha hecho sino decir cosas viscerales, terribles contra todo el mundo. Hoy, por primera vez en los últimos 20 años, se le oye decir algo amable, algo sensato, algo conciliador, y es decir que la democracia se acata, que Gustavo Petro es el presidente y que obviamente vamos para adelante con él. Ojalá que ese discurso que plasmó en ese trino lo haga realidad y que propicie un entendimiento con Petro. Aquí el punto siempre será dónde estará Uribe. Si Uribe está enfrentado al gobierno y sigue haciendo esa oposición visceral, llena de odios, con calumnias, con denuncias penales, estigmatizando a los enemigos y contradictorios, criminalizando a sus críticos, nunca va a haber reconciliación. De manera que el punto no es solamente que Petro haya llegado al poder y que la izquierda haya llegado al poder y que esté pensando en una reconciliación y la haya propuesto, sino que el destinatario necesario de ese mensaje es el expresidente Uribe. Uribe tiene la responsabilidad histórica de bajar las armas, de hacer una oposición civilizada, de olvidarse que la manera de oponerse es meter a la cárcel o intentar meter a la cárcel a quienes los critican. Ese no es el camino de una democracia decente. Pues doctor Ramiro Bejarano, le agradecemos infinitamente, sobre todo considerando esta gran diferencia horaria que nos marca en este momento. Agradecemos su presencia y, como siempre, estar aquí al pie del cañón con Noticias 1. Muchas gracias a ustedes y lo mismo al doctor César Caballero, que ya nos abandonó. Un abrazo para usted, Mónica, y a los teleaudientes. Feliz noche, doctor Bejarano, muchísimas gracias. Los animales no siempre es clara como la de mascota y cuidador. No es lo mismo cuando el perro es entrenado para cuidar a su amo, asistiéndolo para moverse o como apoyo emocional. Si quieres recibir para tu mascota uno de estos super kits, haz ya mismo un aporte de 130,000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente. Los perritos a veces no son solamente compañía, cariño y amor, sino que también se pueden convertir en ayuda y guía para sus dueños. Este es el caso de Venus, una perrita labrador de 11 años que hace 9 años se convirtió en la perra guía de Nubia, quien es completamente invidente desde los 7 años. La primera vez que vamos a una parte, la segunda ya aprende el camino.
No sé cómo hace, pero ella entiende que le digo, vamos a la panadería, vamos al supermercado, y ella lo hace sin problema. Allí a donde Nubia va, está siempre acompañada de Venus, quien es sus ojos, su protectora y su guía. Con ella asiste en transporte público al Instituto Nacional para Ciegos INSI a recibir capacitaciones en donde siempre les han dado la bienvenida a las dos. Yo ando por la calle sin problemas con ella, me siento muy segura. Evade todos los obstáculos. Venus y Nubia son un complemento perfecto que demuestra la inteligencia de los perritos y cómo pueden lograr que nos sintamos seguros cuando estamos con ellos. En Noticias 1 queremos y cuidamos a los animales. Esperamos que tus peludos disfruten los productos que hemos diseñado especialmente para ellos y que con su adquisición apoyarás nuestro trabajo periodístico. Si quieres recibir para tu mascota uno de estos super kits, haz ya mismo un aporte de 130.000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente. Parte de la campaña fue la creación de un terror económico en el que hubo compras de pánico. En vez de ellas, recomendamos las necesarias y lo que está en precios a la baja. La ansiedad electoral ha llevado a algunos colombianos a acaparar mercados adelantados, aludiendo a un posible desabastecimiento que no sucederá. Antes de hacer compras por estos días, respire hasta 10, no gaste en cosas innecesarias o que se pueden dañar rápido y tenga en cuenta los alimentos más económicos. Según el DANE, la comida es el rubro que más golpea la inflación y la que está más cara a corte de mayo son principalmente el tomate, la zanahoria y la yuca. Estos alimentos los puede reemplazar por los que han tenido mayores disminuciones de precios como la papa, la cebolla y el plátano. El banano y la panela también se están vendiendo a precios favorables. Por su parte, Corabastos indicó que además de los anteriores productos, la selga, el ajo, la arveja verde, el brócoli, la habichuela, el rábano y la remolacha han mostrado tendencia a la baja. El mayor rajado en las pruebas saber para estudiantes de tecnologías y comunicaciones fue el ICFES, que ya anunció la repetición de la prueba. El pasado 5 de junio, durante las pruebas Saber TIT, más de 40.000 estudiantes presentaron problemas técnicos y no pudieron finalizar el examen. Es por esto que el ICFES dará la posibilidad de repetirlo. Las pruebas Saber TIT son las pruebas que califican los aprendizajes de estudiantes que van a finalizar los programas técnicos y tecnólogos. El pasado 5 de junio, cerca de 110.000 estudiantes lo presentaron de forma virtual. Durante la presentación, a algunos les apareció el mensaje de error y a otros simplemente no les abrió y la página web se mostraba completamente en blanco. ICFES comunicó que debido a estas fallas técnicas, los estudiantes que las habían presentado podrían volver a realizar el examen el próximo 25 y 26 de junio de forma virtual. Si usted presentó la prueba y quiere saber si la puede repetir, puede acceder a la página web www.icfes.gov.co, en donde desde ayer, 18 de junio, publicaron las listas de los seleccionados. Para mantener el cuerpo con las vitaminas necesarias, no solamente es necesario recibirlas con la alimentación, sino básicamente del sol. En el mundo tecnológico actual, en las grandes ciudades, cada vez las personas están teniendo menos contacto con la naturaleza, pese a que este es beneficioso tanto para nuestra salud mental y física. Cada vez somos personas más internadas, guardadas en entornos donde hay cemento y ladrillo y no donde hay el escenario terapéutico de la naturaleza. Es por esto que los médicos están empezando a recomendar tomar vitamina N, es decir, conectarse con la naturaleza y disfrutarla a conciencia. En la medida en que yo estoy en contacto con la naturaleza, tengo mejor capacidad de concentración, reduzco la fatiga, tengo menos estrés. Según la Fundación Colombiana de Corazón, los medicamentos son más efectivos cuando, además de tomarlos, la persona tiene un contacto consciente con la naturaleza. Y se ha demostrado que tiene un impacto positivo en salud mental, física, emocional y social. Los médicos están empezando a recomendar el contacto con el pasto, los árboles, los ríos como forma de prevenir enfermedades, pero sobre todo para mejorar nuestro estado físico y mental. A esta hora varias ciudades del país están celebrando el triunfo de Gustavo Petro. Bogotá, no obstante, que sigue lloviendo y hace mucho frío, es escenario de manifestaciones en calles y plazas.
Hasta aquí esta emisión de Noticias 1. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.